por continuar con nosotros. Son las 9 de la mañana con 3 minutos. Es momento de dar paso a la mesa de análisis y para ello recibo con gusto aquí en el estudio a Marco Antonio Vázquez. Marco Antonio, gracias. ¿Qué tal? Buen día a todo el auditorio. Rogelio Rodríguez, bienvenido. Buen día, Chuy, buen día al auditorio. Desiderio García, gracias por estar con nosotros. Buen día, Jesús, buen día al auditorio. Y bueno, pues continuamos en este día de asueto, para algunos, para otros pues hay que continuar trabajando y bueno, pues gracias a que nos siguen a través de redes sociales en Facebook, en ORT Noticias, también a través de radio, aquí en la zona centro, así como en la región cañera de El Mante. Y bueno, durante el viernes pasado se dio a conocer que al menos 181 trabajadores del Hospital Regional de Alta Especialidad, aquí en la capital del estado, se quedaron sin poder renovar sus contratos que vencieron el pasado 31 de enero de este año, ya que el hospital pues carece de una bolsa adicional para operar los contratos del personal. El proceso laboral se da en la primera etapa de la transición financiera que representa la incorporación al IMSS Bienestar, los sistemas de salud. El director de este centro hospitalario, Vicente Enrique Flores, expuso que por ley pues no pueden mantener trabajando sin un pago porque pues luego vienen las demandas, desgraciadamente dijo, para ellos por estar contratados bajo el esquema de servicios profesionales, pues no se crea una antigüedad. Sin embargo, Flores Rodríguez reveló que han mantenido una estrecha comunicación con el coordinador del IMSS Bienestar en Tamaulipas, quien es Eduardo Martínez Bermea, así como con el propio gobernador Américo Villarreal y el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarros, para buscar precisamente las formas presupuestales de poder recontratarlos. Precisó que en el caso de 560 trabajadores sindicalizados, pues la situación es diferente, ya que pues ellos al tener una base tienen garantizado su salario. El responsable de la dirección del hospital, aquí en Victoria, recordó que por decreto presidencial desde el 11 de octubre del 2023, los hospitales regionales de alta especialidad en el país pues se han incorporado al IMSS Bienestar y el proceso de fusión duró 90 días, concluyendo el plazo el pasado mes de enero. El director de este hospital pues había mencionado la importancia de garantizar una plaza a gran parte de este personal que, como en otros casos, pues durante la pandemia pues fueron quienes principalmente sacaron el trabajo adelante. Con este trabajo como parte, con este recorte, cómo pues se puede mantener el servicio que venía dando este centro hospitalario y si es posible pues mantenerse, Marco Antonio. El problema es ese, Chuy. O sea, nosotros estamos observando lo que le pasa a los trabajadores y bueno, sí es penoso lo que está ocurriendo con esta parte del personal. Igual tendríamos que analizar qué es el proyecto completo, qué se tiene pensado para ellos, si la transición de un cobro por honorarios que no les generaba ningún beneficio de antigüedad tiene que sufrir ese tipo de daños, por decirlo entre comillas, hacia todos ellos. Pero el grave problema sigue siendo la atención que brinda esta institución hacia la región. Es un hospital regional de alta especialidad que si tú vas y le preguntas al director directamente qué de todo lo que se planeó al principio, ese hospital tranquilamente debe tener 15 años o poquito más o menos, qué de todo lo que planearon ellos están realizando realmente, que existen áreas en ese hospital que jamás funcionaron o funcionaron a medias, existen áreas en ese hospital en el que tú llegas y preguntas o preguntabas hace todavía algunos años si sus aparatos que son supuestamente de lo mejor que había por todo Tamaulipas y por toda la región funcionan. Había aparatos que dejaban de funcionar y se quedaban así meses y meses. ¿Por qué? Porque en Tamaulipas no había personal calificado para repararlos, porque no existían los presupuestos para ponerlos a funcionar. Ese es el grave problema que tenemos con ese hospital de mucho tiempo, Chuy. Yo insisto, hay que preguntar a todas las partes qué es lo que se va a hacer con esos trabajadores, cuál es el proyecto para ese hospital. Yo te aseguro que si no ha sido por el director que tiene buena fama, ese hospital todavía estaría más tirado todavía. Es un doctor que lo ha hecho funcionar como ha tenido recursos, pero sin embargo yo insisto, los trabajadores, los ciento y feria de trabajadores que están
pasando por este penoso trance, a lo mejor les va mejor. O a lo mejor deciden finalmente no contratarse en ese hospital, o es esa parte de la negociación lo que ha impedido contratarse en ese hospital, porque lamentablemente el gobierno federal, cuando inició ese hospital hace muchísimos años en la época panista, no quería pagar bien, nunca tuvo recursos suficientes para pagar doctores especializados en ciertas áreas. Existen áreas en ese hospital que supuestamente se anunciaron y que nunca funcionaron. Y bueno, veamos si el proyecto es bueno. Hay que analizarlo bien ya cuando aterrice. Hay que analizarlo mejor, preguntándole al personal del hospital qué es lo que ellos quieren y qué es lo que les están ofreciendo. Y ya con todas las partes analizadas, saber qué es lo que realmente le tratan de dar a la población de Tamaulipas. Lamentablemente el sector salud es de los que avanzan demasiado lentos. El sector salud es el de los que tienen más problemas en todo el país, y el sector salud es el que ha sido más saqueado durante muchísimos años en gobiernos del PRI, del PAN, y que todavía no se resuelve. Según el propio presidente, todavía el sector salud todavía existe con mucha corrupción o hay corrupción en esas áreas que tienen que irse corrigiendo. Ese es un grave problema que tenemos desde hace muchísimos años, y bueno, sí es lamentable la situación de los trabajadores, pero sigue siendo más lamentable la capacidad de atención de ese hospital y respecto a lo que nos ofrecieron al inicio de ese proyecto. Rogelio, como bien menciona Marco, pues este hospital, pues además de la falta del equipo, también mucho se mencionó la falta de especialistas, que en muchos de los casos pues no querían incluso venir al estado o a la ciudad por diferentes motivos, pero también, pues, ¿qué tanto puede afectar esta disminución de personal si tenemos en cuenta que, pues, a diferencia del resto de los hospitales, tanto del ISSSTE, del IMSS, el sector público aquí en el estado también, pues, de cierta manera la población decía es de los que con sus deficiencias, pero pues que mejor estaba trabajando, ¿no? Sí, precisamente eso, hacia ahí va mi comentario, Chuy. Efectivamente, el hospital de especialidades era ahora sí que la opción más decorosa que teníamos los victorenses y quienes viven en los municipios de los alrededores para recibir atención médica de calidad, Chuy. Yo creo que si hacemos un análisis de los hospitales públicos que tenemos en la zona, era el único que nos garantizaba medianamente una atención de calidad, aún y con sus carencias, como dice Marco. Es cierto, cuando se inauguró el hospital se nos ofreció un hospital con casi todas las especialidades, que no las hubo efectivamente porque, bueno, pues recordemos que en ese tiempo incluso se inauguró en el 2009, más o menos por allá en aquellos años. Pues se pusieron varias primeras piedras, ¿no? También. Exactamente, pero arrancó operaciones allá por el 2009-2010, precisamente cuando estaba la situación de inseguridad que vivió Tamaulipas en su etapa más crítica. Sí, en aquel tiempo, pues obviamente nadie quería venir a Tamaulipas y menos a trabajar en un hospital que acababa de iniciar. Pero bueno, con todas esas limitaciones que enfrentó el hospital, yo creo que al paso de los años se convirtió en un referente de atención de calidad, no solamente para los victorenses, sino para todos los municipios de la zona centro. Incluso venía gente de otras entidades del país a buscar atención ahí. Lamentablemente, pues bueno, este tema, a mí me parece que este tema de incorporarlo al sistema de bienestar, pues bueno, va a terminar dejándolo en condiciones infuncionables totalmente. Yo platicaba el fin de semana con algunos trabajadores de ahí, del sindicalizados del hospital, y me explicaban que este recorte que están haciendo del personal que estaba operando bajo contrato, pues sí les va a terminar impactando también. Yo, en el caso de esas familias, de 181 familias que se están quedando sin una fuente de sustento, pues también yo coincido con Marco, todavía está por verse, ¿verdad? Porque todavía no se da formalmente esa transición. Habría que ver qué les va a ofrecer el gobierno. Se les había dicho que posiblemente se iban a ser transferidos precisamente al sistema de bienestar con una especie de, pues no de base sindical, pero sí con una plaza mucho más, con mejores beneficios que un contrato tal cual como venían operando. Pero bueno, es incierto todavía la situación de esas 181 familias. Ojalá y que por el bienestar de ellos, pues el gobierno les garantice otra oportunidad. Pero a mí sí me preocupa, quiero insistir mucho en eso, o sea, que este hospital al ingresar al sistema de bienestar,
pues vaya a decaer, hombre, porque sobre todo aquí en Victoria, todos sabemos que los hospitales públicos están, la verdad, para, como se dice coloquialmente, para llorar, Chuy. O sea, no hay a dónde ir. Y lo mismo el ISSSTE, lo mismo el IMSS, lo mismo, incluso el mismo Hospital General de Ciudad Victoria, pues la verdad, padece una serie de carencias que a veces hasta da temor buscar atención médica y ojalá y que no vaya a ser el fin del Hospital Regional de Alta Especialidad, Chuy. Desiderio, ¿tú cómo ves esta situación? Si bien pues es preocupante la situación de los trabajadores, ¿no? Que como bien mencionan está en veremos, pero en cuanto al servicio que se brinda a los victorenses, ¿crees que con esta reducción pues venga abajo el poco trabajo bueno que se estaba realizando en este instituto? Por supuesto, Chuy. De hecho, lo que comentaban hace un momento nuestros compañeros es que es cierto, al final de cuentas, cuando empezó el Hospital Regional de Especialidades, se parecía que iba a convertirse en un elefante blanco y poco a poco se fue convirtiendo en piedra angular de la salud aquí en el estado. De hecho, es de que muchos estudios y especialistas, que muchas veces tanto el ISSSTE como el IMSS, el hospital del IMSS no tienen, se pasan directamente al hospital de especialidades, pero aún así, a veces algún estudio, digamos, algún ultrasonido, algunas biopsias, a veces la gente tiene que esperar hasta un mes para que tengan opciones de ese estudio. Ahora imagínate con esta falta de personal administrativo, en el área técnica, los profesionales de la salud, pues ese tiempo de respuesta pues también se va a ampliar. Y tú sabes que hay enfermedades que en el tiempo es prioridad. Ahora hay un punto importante con respecto a los trabajadores. Antes de cerrar el año, trabajadores de la salud en el Distrito Federal, a nivel federal, se manifestaron debido a que con la transición al IMSS Bienestar, denunciaban que sus salarios iban a reducir alrededor de un 40% y sus prestaciones un 70%. Ellos comentaban que al final el gobierno federal había homologado los diferentes niveles y los habían buscado los más bajos para contratarlos. Se iban a generar nuevas bases, pero muy abajo de lo que tenían pensado directamente con el sector salud en ese momento. Y ellos era lo que se estaban quejando. Ahora, comentaban también que les estaban ofreciendo en las bases pagarles un poco más, pero quitándoles beneficios. Beneficios que comentaban que sus sindicatos tardarían entre 30 a 50 años en volver a tener esos mismos beneficios trabajando, y era lo que ellos estaban comentando, que se estaba degradando el sistema la atención del sistema de salud con respecto a los trabajadores. Ahora, también se denunciaban que se preveía al principio que sí iba a haber un incremento de basificación en este sector. Se hablaba alrededor de llegarían a 87,000 trabajadores al final de este sexenio y que se prevé que solo se llegue a 30,000 trabajadores basificados al final a nivel nacional. Entonces hay ese estira y afloje, no están tan contentos los trabajadores también en ese aspecto. Y bueno, en contraparte, quienes son rehenes y quienes sufren en respecto a esto, pues es la población, al no tener una atención digna y al tener que estar batallando con las largas filas y las esperas, a esperar a ver en qué momento les pueden atender a hacer un estudio. Muy bien. Marco, tras esta firma de adhesión, recordaremos que apenas pues con esta nueva administración estatal es cuando se da en Tamaulipas la adhesión al IMSS Bienestar, pues poco menos de un año. ¿Se han visto resultados de este proceso? Es que el sector salud, insisto, Jesús, le insisto al auditorio, estaba siendo rehén de mucha corrupción. Estaba siendo saqueado, lo observas tú cómo lo dejó la administración anterior y lo dejó en ruinas. Ibas tú al Hospital General, en el Hospital General existen todavía rumores, y hace poquito existían todavía más rumores, incluso de peligros latentes para toda la población que lo rodea, al existir ahí calderas y otras cosas que nunca sufrieron atención, que nunca tuvieron mantenimiento. Esos problemas existen. El tema es
¿qué puedes hacer en este año que acaba de firmarse ese convenio? El tema es, y como lo reclama toda la población y como lo reclamamos todos, es que va demasiado lento el proceso, está demasiado tardado la atención en este tipo de esquemas. Debían haber previsto ese tipo de contratación de esos 181 personas que están en el hospital de alta especialidad. Y también quiero abordar otro tema. O sea, para mí no es ningún temor que el hospital pase al IMSS Bienestar. Para mí es un beneficio que va a obtener mayor población y bueno, que tenga acceso a una salud de calidad. ¿Por qué? Porque tú vas a cualquier hospital en este momento y no tiene la calidad del hospital de alta especialidad. ¿Que puede tronar? Hay que recordar algo, Jesús. Ese hospital con convenio y sin convenio, tú ibas como persona de la sociedad civil, sí, te querías atender, te decían, a ver, ¿no tiene usted ninguna seguridad social? No, véngase para acá. Y te hacían ahí llenar algunos documentos y te atendían en forma gratuita. Eso existe desde que ese hospital está funcionando, porque ha funcionado con diferentes esquemas, con el PAN, con diferentes esquemas con el PRI y con diferentes esquemas con este gobierno de Morena, pero ha funcionado de esa manera. El problema es que la población no lo sabía. A la población no le llegaba todo ese tipo de información, o no le llega mucha de la información de la atención de ese hospital. Por eso te decía al principio, sí es el hospital sí está con carencias, sí tiene demasiados problemas, sí sufre demasiados en cuanto a descomposición de aparatos, pero también es una realidad que su director Vicente ha tenido la habilidad de hacerlo vivir y hacerlo sobrevivir y de hacerlo y de llevarlo a mejorar si tomamos en cuenta los recursos que ha tenido a su disposición. Sí, para mí no es un problema que es la adhesión al IMSS Bienestar. Para mí creo que va a ser un problema si ese armatoste que están haciendo no tiene proyecto, no tiene planes para ese tipo de hospitales, que lo que sí, ahí sí se observa una carencia grave en ese sentido. Ok, muy bien. Bueno, pues estamos hablando sobre el tema de la adhesión al IMSS Bienestar, pues estos recientes despidos que se dan en el Hospital Regional de Alta Especialidad. Pero lo invito a que nos acompañe a una pausa comercial y regresamos con más de esta mesa de análisis. H-E-B, expertos en variedad al mejor precio. Compra 249 pesos en frituras Sabritas de 105 gramos o más y llévate gratis un 12-pack de Tecate. O bien, compra 2 higiénicos de 12 rollos o más y llévate el tercero gratis. Vigencia al 5 de febrero. Aplica restricciones. En tienda y en línea, H-E-B, lo mejor para ti. ¿Sabes dónde está el IFT? ¿Aquí? ¡Aquí! Aquí, contigo. Y en todos los lugares donde se utilizan las telecomunicaciones y la radiodifusión. Porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad reguladora que trabaja para que tengas mejor calidad en los servicios. El IFT está de nuestro lado. Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué cree, comadre? Vengo de ver al doctor y me dijo que debemos proteger a las niñas y niños del virus del papiloma humano. ¿Y eso qué es? Es una infección de transmisión sexual que la mayoría de los hombres y mujeres tendrán a lo largo de la vida y que puede ocasionar varios tipos de cáncer en el futuro. También le dicen VPH. Por eso es importante protegerlas y protegerlos. Qué bueno que me dice, comadre, para protegerlos a todos del VPH. Porque sabemos que quieres cuidarlos por siempre, haz viral la prevención del virus del papiloma humano. Infórmate y protégelos del VPH. Si quieres saber más, visita infovacunación.com.mx. Consulte a su médico. Clave de autorización 22330021 B3441. Gracias por continuar con nosotros, Rogelio Rodríguez. Tras esta firma, ¿cómo ves este movimiento, esta transición que se está llevando al IMSS Bienestar, hablando de manera general en el Estado? Si se ha visto reflejado en algunos beneficios para los tamaulipecos. Pues como es una situación nueva, todavía habría que esperar un tiempo prudente para ver cómo va evolucionando y ver la reacción sobre todo de la sociedad.
para ver si efectivamente se están recibiendo los beneficios que nos ofreció, que nos está prometiendo el gobierno federal con este cambio de sistema. Recordemos que el IMSS Bienestar es el reemplazo de lo que fue aquel INSABI, el famoso INSABI, que pues nunca llegó a aterrizar precisamente porque pues no se cumplieron los proyectos o los presupuestos también que el gobierno había prometido, había comprometido para ese sistema. A mí lo que me preocupa en lo general, Chuy, es la falta, ya la administración del presidente López Obrador está en su punto final y pues bueno, esto se va a dar, el IMSS Bienestar va a llegar en un proceso de transición de un presidente a otro. Habría que ver si no ocurre lo que siempre sucede en un cambio de gobierno, que el que ingresa, el que toma el poder siempre trae proyectos muy diferentes al anterior, y bueno, esto representa, queramos o no, un riesgo para que esto le den continuidad. Pero creo que el gran problema del sistema de salud en general ha sido que el gobierno le ha regateado los recursos suficientes. Han preferido gastar miles y miles de millones de pesos en obras que pues no deberían ser tan prioritarias como el sistema de salud. Imaginémonos, hagamos un ejercicio de imaginación y nos imaginemos qué hubiera sucedido si con ese recurso que se le invirtió, por ejemplo, al famoso Tren Maya, se le hubiera invertido al sistema de salud. Créeme que seguramente no estuviéramos ahorita hablando de estos temas, ¿no? O sea, estuviéramos hablando de un sistema de salud de mucho mejor calidad del que estamos ahorita teniendo, Chuy. Y lamentablemente, pues bueno, ya no se puede dar marcha atrás. Ojalá que quien venga a gobernar el país a partir de octubre próximo, pues bueno, traiga proyectos mejores para el sistema de salud, que debe ser una situación de prioridad para todos los mexicanos. Desiderio, ¿tú cómo ves esta transición? Bueno, en ese punto creo que, como dice Rogelio, quedó un poco a deber este sexenio con respecto a que había prometido un sistema de salud de primer mundo, un sistema de salud tipo Europa, Dinamarca, y bueno, se desvió hacia otro tipo de obras, pero al final de cuentas considero que la salud es el sistema de salud es prioridad. Debemos recordar, como comentamos, que el INSABI salió después de que se quitó el Seguro Popular, y en ese tiempo se descobijó a 50 millones de personas. Se quedaron de pronto en lo que se accionaba el INSABI, terminaba el Seguro Popular en esa transición. Bueno, 50 millones de personas quedaron en stand-by. Ahora, con esta nueva, se termina el INSABI, ahora es el IMSS Bienestar, vuelve a ser, ya aumentó, va a ser 53.2 millones de personas los que va a atender. Personas que en este momento no cuentan con ninguna seguridad social, personas que no tienen acceso a los sistemas de salud básicos. Entonces, bueno, también es una cantidad enorme, y también entiendo perfectamente que el desgaste para el gobierno también es mucho. Ahora, todo también va, como comentaban mis compañeros, en una buena administración. La promoción que ahora se le dé a este nuevo hospital regional de especialidad, pues va a incrementar también la demanda. Entonces, para eso, yo creo que también deben de estar muy precisos en el proyecto de las nuevas contrataciones de personal, de especialistas, de mantenimiento, y ver cómo está ese proyecto, de cuánto dinero le corresponde para el mantenimiento, para sustentarlo, para requerimientos, para contratación de personal, y no a que al final, por falta de recurso, termine decayendo como los demás hospitales que hay en la región. Ese es un tema importante. Pues esperemos que el proyecto vaya para bien. Todavía no tenemos completamente el panorama con respecto a cómo se va a llevar ese proyecto, pero por la salud de los tamaulipecos, esperemos que pongan principal atención. Un gobierno humanista también conlleva un sistema de salud humanista en donde se debe tener atención a las personas más necesitadas. Muy bien. Marco, antes de irnos de manera breve, el Colegio de Médicos de Tamaulipas pues destaca que este proceso de transición al IMSS Bienestar todavía podría tomar alrededor de un año en ver sus bondades, sus beneficios, pero mientras esto ocurre, ¿se están tomando pues acciones alternas para garantizar un óptimo servicio de salud?
El tema, Chuy, es que es muy incierto la propuesta en algunos sentidos y que todo el mundo le quiere meter ruido en esta época de procesos políticos. Uh-huh. Y yo insisto, yo creo que a la gente los derechohabientes y no derechohabientes nos ha faltado la visión de observar este tipo de unidades. Creo que el sistema de salud está mal y ha estado mal toda su historia. Y va a ser un grave problema mejorarlo a corto plazo. El proyecto puede ser bueno. El proyecto de democratizar la atención de alta especialidad es bueno. Es bueno porque mucha gente se nos muere por problemitas que pueden ser atendidos en esa clase de hospitales. Así es que yo le doy el beneficio de la duda. Esperemos saber cuánto transcurre y cómo transcurre el tiempo con este tipo de proyectos. Ajá. Rogelio. Pues mira, estoy viendo la experiencia, viendo para atrás cómo ha operado el actual gobierno este tipo de proyectos, pues yo la verdad sí soy muy escéptico. Yo de verdad creo que va a ser un fracaso más del gobierno federal. Esperemos, si no por el beneficio, por el bienestar de la gente, pero a mí me parece que sí, que no le veo futuro realmente al IMSS Bienestar. Uh-huh. Desiderio, este año que anuncian los médicos. Pues esperemos no enfermarnos gravemente en este año, si todavía va a faltar un año para que esté funcionando al 100%. Pero creo que, sobre todo lo que comentaba mi compañero Rogelio, creo que llega este nuevo IMSS Bienestar al final del sexenio. Y muchas veces los proyectos no tienen continuidad para los siguientes que llegan al cargo a nivel federal. Entonces creo que ese es el riesgo y la incertidumbre de este proyecto. O sea, llega casi cerrando ya este sexenio, como reemplazo, como parche de lo que fue el INSABI, que no funcionó como todos sabemos. Y bueno, esperemos que exista una continuidad y que esta continuidad sea funcional. Porque bueno, yo creo que la población se merece un sistema de salud digno. Que siempre hemos batallado, que siempre hemos tenido ese problema con respecto a un sistema de salud un poco carente. Pero bueno, es un momento de hacer el cambio. Bueno, pues llega aquí al Estado bien mencionas, a final de sexenio, pero bueno, ya sabemos que la pasada administración no se quiso adherir tiempo antes, la administración de Javier García Cabeza de Vaca, y bueno, pues ahora habrá que esperar los resultados finales. Marco Antonio Vázquez, gracias por acompañarnos este lunes. Buen día para todo el auditorio. Rogelio Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Chuy. Desiderio García, gracias por acompañarnos en este lunes. Gracias por la invitación. Gracias a usted que nos vio, que nos escucha a través de redes sociales o del 101.7. Gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le agradecemos el favor de su atención. Lo invitamos a que nos escuche el día de mañana. Que tenga un excelente lunes. Esta es la máxima autoridad en música grupera. 101.7